tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad acá en Merced 76 con aforo completo. Estamos encantados de tener, después de varias tratativas, un hombre medio esquivo, pero que nos dice que sí mientras pueda. Estamos con Pedro Caruqueo para hablar de Porfiada y Rebelde en la Memoria, su último título publicado por Catalonia. Comenzamos robando la información de la solapa, ya que Catalonia es tan amable y nos da esto. Dice que Pedro Caruqueo es periodista y escritor, fundador y director de los periódicos Asintihue. Asquintihue. Asquintihue. ¿Y eso significa? Es un mirador. Un mirador. Sí. Y Mapuche Times, eso me encantó. Es muy bueno Mapuche Times. Fue polémico en su minuto. Sí, bueno, muchas críticas porque... Pero bueno, no era para menos. Nosotros decíamos que si Nueva York tenía un Times, Londres tiene un Times, ¿por qué no los Mapuche? ¿Cierto? Que Mapuche es un pueblo. No, esa es la otra crónica que viene después. Fue columnista de The Clinic y hoy colabora con La Tercera y revista Caras. En 2011 fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile y en el 2013 recibió el premio de la integridad del periodismo iberoamericano otorgado por el North American Congress on Latin America y la Universidad de Nueva York. Ese mismo año fue finalista en el concurso de periodismo de excelencia de la Universidad de Alberto Hurtado por su columna de opinión Nicolasa, La dignidad rebelde. En 2016 integró el jurado del Premio Municipal de Literatura de Santiago, categoría Periodismo de Investigación. Es autor de los exitosos libros Historia secreta mapuche, Solo por ser indio, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Buen Chumilla, La historia del hombre de oro y Fuerte Temuco, todos ellos publicados por este mismo sello editorial Catalonia. Pedro, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación para conversar de todo un poco, a expensas del libro en realidad. Sí, es la excusa. Es la excusa, es una excusa válida. Lo primero, te felicito por cómo está editado. Me pareció que el hacerlo de esta forma, con crónicas específicas, pero muy hilvanadas una de la otra, para los que vivimos en Santiago, y tú ya eres parte de esto, aunque no te guste mucho, en Santiago no vemos lo que pasa por allá. Palmaco es otro país. Nos damos cuenta ya. Sí, me imagino. No lo ven. Y esto es como un fresco que te hace ver una panorámica muy clara, muy vívida y muy preclara, muy cristalina en tu pensamiento de un tiempo a esta parte que lamentablemente tiene, en mi opinión, un final medio trágico, porque lo empiezo a leer y lo termino de leer y estamos donde mismo. Sí, yo en una columna muy reciente titulé esto como El día de la marmota, porque como esa película de los años 90, porque aquí hay una constante repetición de errores y en el último tiempo horrores en materia de pueblos indígenas, especialmente el caso mapuche. Bueno, este libro es un libro que recopila crónicas, columnas y entrevistas. Lo de las entrevistas es nuevo porque no habíamos incluido en libros anteriores periodísticos entrevistas que yo había realizado para distintos medios de actores interesantes de la temática indígena. La decidimos incluir en este libro porque nos parecía que complementaban muy bien el escenario que retrata el libro, que es casi una radiografía semana a semana de qué está el tema mapuche en Chile. Son mayoritariamente columnas publicadas en La Tercera, donde colaboro hace ya 3 años. Algo bastante excepcional, tratándose de un periodista mapuche que además tiene una militancia en el tema. Yo no me declaro objetivo en torno al tema, yo soy alguien que está comprometido con una agenda de reivindicación que la encuentro legítima y justa. Entonces, pero se dio esa posibilidad del espacio en La Tercera y lo hemos aprovechado, hemos intentado aprovecharlo bien, para que, básicamente para que salga en un gran medio esta mirada sobre el tema que trasciende la habitual crónica roja, que es lo que cae el periodismo constantemente. O sea, La Tercera y el Mercurio, mucho más en el Mercurio todavía, el tema indígena se reduce a camiones quemados. Esa es como la dinámica habitual. Pero la posibilidad de contextualizar, la posibilidad de explicar de dónde viene la protesta, el enojo, la rabia,
de dónde vienen también los dolores acumulados durante tantas décadas, te lo da la columna de opinión, y yo al menos eso intento hacer en el diario. También hay textos que se relacionan con The Clinic. Ustedes deben saber que yo partí en The Clinic en el 2010. Fui 3 años columnista del The Clinic. Fue la etapa más bonita de mi carrera porque, bueno, antes de eso habíamos estado en el periódico Mapuche. Pero mi etapa capitalina es el Clinic, 3 años, y fue la etapa más bonita porque salió mi primer libro, Solo por ser indios, que es el que más se ha republicado, va como en la 6ª edición, creo. Es un bestseller. Y también es una etapa mía de mucha más libertad para escribir, porque en el Clinic no tenía ninguna restricción de publicar la locura que se me ocurriera. Mis columnas del Clinic son mucho más personales, incluso son mucho más de vivencias mías en lo personal, familiar, y creo que por eso Solo por ser indio ha conectado con una generación juvenil muy potentemente, porque como que entramos en el mismo rango a veces de vivencia. La etapa de la tercera es distinta, porque la tercera te implica el lenguaje, digamos, transformarlo más bien en una especie de acto diplomático, donde tienes que escribir de forma mucho más, si se quiere, conservadora, en los términos, en el uso de los conceptos, en fin, porque además ahí me dieron la posibilidad privilegiada de publicar los días domingos en la tercera, que es cuando gran parte de la clase política y empresarial y la élite cultural de este país compra el diario. Casi nadie compra el diario el resto del día de la semana. El diario del domingo, sí. El diario del domingo es que se vende y se compra y se lee. El resto de la semana los diarios penan las ánimas, y de hecho eso hace que hoy día Copesa, por ejemplo, tiene una crisis gigantesca. Me alegro. Está incluso el rumor de que se vende a fin de año. ¿A quién? No sé, pero está ese rumor muy fuerte. Yo no me alegro tanto porque hay muchos colegas que quedan sin trabajo, se cierran las revistas, se cerró Paula, se cerró, se está pensando cerrar Tendencia del día sábado. Y ya los periodistas no tenemos pega en este país, entonces que sigamos perdiendo pega es complejo. Pero en fin, el libro recoge columnas de la tercera y reportajes que he vuelto a hacer por el Clinic. Porque el Clinic, ustedes deben saber que está en una etapa de cambio. Está hoy día con nueva directora, nueva editora, con un perfil mucho más periodístico. Así que me han invitado a colaborar nuevamente con textos de reportaje. Así que estamos ahí tratando de volver al ruedo. ¿Y vuelves con el mismo lenguaje, con la misma libertad? Sí, pero yo creo que básicamente en la etapa actual mía me interesa mucho la crónica histórica, por la experiencia de Historia Secreta Mapuche también. Me marcó ese libro en el sentido de que me metí en un área que yo la cultivaba más bien en términos más bien personales, privados. Siempre me gustó la historia de Chile, la historia mapuche, en fin, pero no me había atrevido nunca a escribir un libro de divulgación histórica. Está ese temor típico de los periodistas de que somos, de las ciencias sociales, somos lo último, digamos. El hermano chico. Somos el hermano chico, lo que botó la bola, en fin. No somos sociólogos, no somos antropólogos, ni historiadores, ni cientistas políticos. Somos periodistas. No te dio para más. No me dio para más, no me dio el puntaje. Y eso hace que nos dé de repente cierto temor de salirnos de nuestro espacio y pegarle codazo ahí a los colegas historiadores que son académicos, publican en revistas especializadas, realizan tremendos trabajos de sus tesis, son doctores, son magíster. Y son fomes. Y son fomes, sí. Nada que hacer ahí. Y eso fue lo que me llevó a escribir un libro de historia que no fuera fome. Y que le ha ido muy bien también. Sí, le ha ido muy bien. Sí. Este es una especie como de aperitivo esperando el tomo 2 de Historia Secreta. Ajá. Que se lanza a fin de año. Sí. O sea, nos estamos llevando por primicia. Sí, porque este no es la continuación de Historia Secreta.
les digo a los que estaban esperando que está fuera la parte 2. No. Este es un libro que recopila textos periodísticos. Historias Secretas está en etapa de revisión, el tomo 2. Viene pero con tutti, siglo XX. ¿Hay una tercera? Ahora una tercera, sí. Porque Historia Secreta 1 cubre el siglo XIX. Historia Secreta 2 parte con el fin de la guerra. Comienza con el despojo, los fundos, la hacienda. En Argentina es lo mismo, en ambos lados. La fundación de las ciudades, el Far West, que cubre el sur. Y el siglo XX, que fue muy tremendo para efectos del despojo que sufrieron las comunidades y que explica mucho también del conflicto actual. Y ese libro cierra con la dictadura, con el fin de la UP. Ahí cierra el libro. Ese es spoiler total, así. Es una historia conocida, entonces les voy a decir. Cierra con el golpe de Estado, porque ahí parte un nuevo ciclo histórico. Y ahí coinciden varios historiadores conmigo de que parte un nuevo ciclo histórico que implica la llegada del neoliberalismo y la contrarreforma agraria, que implica lo que está pasando hoy día. Entonces el tomo 3 va a ser desde el 11 de septiembre hasta ayer. O antes de ayer. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Dentro de ese, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando hoy día es lo que grafica este libro, porque aquí están las crónicas semanales o quincenales que yo publico en el medio. Yo tengo 4 libros de crónica periodística, que son de columnas y eso es lo que te mencionaba. Yo cuando los releo me deprimo. Me deprimo porque lo que tú decías al principio es verdad. Este día de la marmota. Esto que vuelve, los presos políticos, las huelgas de hambre, la muerte de algún peñi, los atropellos policiales. En el libro La voz de los loncos, que son reportajes de las que tuvo del diario de esa época, por ejemplo, viene la Operación Paciencia, que fue la operación de inteligencia que montó el subsecretario Correa Sutil, actual miembro del Tribunal Constitucional, o sea, un gran señor, contra la CAM, el 2001, y que tuvo a los dirigentes de la CAM presos un año. Estaba ahí en esa época. No, yo me lo tenía antes. ¿Poco antes? El 2000. ¿Un año? Sí, un año antes. El 2001 se monta esta operación Paciencia, que era tan burda como la Huracán, y se escarcela a como 23 miembros de la CAM, y muchos de ellos tuvieron más de un año presos, son llevados a juicio oral y son todos absueltos. Entonces, cuando tú lees La voz de los loncos, 2013, te encuentras con ese texto de la Operación Paciencia. Y ahora te encuentras con el texto aquí de la Operación Huracán, entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido? Estamos dando vueltas como en el mismo lugar siempre. Y eso es un poquito frustrante para quien reportea el tema, porque, no sé, el Pato Fernández lo dice en el prólogo. Yo de repente me cabreo, me enojo, puteo, en fin, y se notan mis textos, se nota mi estado de ánimo, y después como que, no sé, siento que no tenemos derecho al pesimismo, y vuelvo con la esperanza, hago alguna columna sobre algo que me llena de Nehuen, y siento que tenemos la posibilidad de cambiar este país, esta sociedad, pero después el gobierno se manda otra embarrada y tenéis que reportear de nuevo, y así va casi quincena a quincena con así un estado de ánimo con la montaña rusa. Yo desde mi rol es periodista, yo me defino en el libro Historia Secreta Mapuche como un guaupife, que me acomoda mucho más al concepto que esta persona que tiene un rol más bien de mediador entre los acontecimientos pasados y presentes con su sociedad, su gente, que tiene que hacer el acto del hueupín, que es el acto del discurso, de la palabra hablada, en este caso escrita, y que a mí me hace mucho sentido cultural. Más que periodista, y en mi Twitter lo digo, guaupife, me gusta ese concepto nuestro. Pero es complejo porque tiene el ingrato rol de estar monitoreando la política pública
y el balance final es más triste que positivo. Ahora, a diferencia del Waupife antiguo, yo gracias a que sea, chao Dios, diría un mapuche de Boroa, chao Dios, Guinecheno, quien sea, los Puloncos, no tengo la obligación de hacer lo que hacían los Waupifes antiguos, que no solamente contaban la historia, tenían que teatralizar los momentos. O sea, si la historia que contaban era triste, ellos tenían que estar tristes, tenían que llorar. Si la historia que contaban era alegre, ellos tenían que estar alegres, tenían que sonreír. Bueno, si yo tuviera que hacer eso, además de escribir, estaría en el psiquiátrico hace rato, porque, no sé, es como para deprimirse lo que nos sucede con el Estado. Y por eso nos estamos riendo, porque si no estaríamos todos llorando. Tú Sí. como persona, ya no como periodista, perteneciste a alguna de esas comisiones que intentan encabuenar, buscar políticas. Alguna vez lo leí por ahí. A ver, yo nunca he participado de ninguna instancia Gubernamental. No. Solo he participado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que me invitaron a ser consejero. Ya. Cuando se crea el instituto, Lorena Fríes me convoca para ser consejero dentro de la institución. Ahí estuve 4 años. Un cargo ad honorem, pro bono, diría los ciúticos, donde intentamos en el Consejo Consultivo, que es básicamente un grupo de entre comillas, notables de la ciudadanía que aporta algunas cosas, intentamos que el tema mapuche se instalara en lo único que el Consejo Consultivo puede hacer, que es definir la línea del informe anual. Ya. No sirve para nada más que para eso, digamos, para definir el índice del informe anual de derechos humanos. Y ahí colaboramos harto para que el tema mapuche fuera puesto no solamente desde el punto de vista de la represión, sino de otros derechos que están vulnerados, derechos políticos, lingüísticos, culturales, económicos también. Una mirada más amplia del tema. Si bien no he participado nunca de comisiones de gobierno, porque creo que no es mi rol, yo no puedo suplantar a la dirigencia. Nosotros tenemos dirigencia. Nos guste o no, digamos, hay distintas dirigencias, de distintas tendencias, distintos roles, posturas, en fin, pero no corresponde que alguien como yo reemplace ese rol. Ahí soy respetuoso de los liderazgos mapuches, de todos los liderazgos mapuches, desde los sectores más radicales a los sectores más pro instituciones, que los hay también. Creo que debo serlo, digamos, debo ser respetuoso de la dirigencia. Sí creo que las comisiones sirven para plantear algunos temas. Y cuando me han invitado, que fue a una sola, yo asistí. La comisión del obispo Vargas, del noveno Bachelet 2, en Temuco, armó una mesa de diálogo y ahí me invitaron a exponer sobre el tema, junto con Jorge Pinto, historiador, y ahí me correspondió estar junto a Jorge Andrés Luchinger, el hijo del matrimonio muerto en Vilcún. Y ahí yo me pidieron que expusiera sobre el tema histórico con el Premio Nacional. Y ahí estuve y pude conversar también con Jorge Andrés Luchinger, a quien después entrevisté. Pero desde un rol básicamente como un actor externo, no un miembro de esos espacios. No, estás como persona y no como a nombre de algo. No, claro, y además claro, a mí además muchas veces me invitan o me mandan a reportear algunos sucesos, en donde, por ejemplo, no sé, yo he estado muchas veces en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, porque me voy como periodista a reportear estos eventos que se hacen en materia indígena, o bien, por ejemplo, el encuentro que hubo de empresarios hace, no sé, antes del plan Araucanía, en Villarrica. Sí. También me acredité como periodista para ir a reportear el evento. Y la verdad es que yo creo que tiene que haber no solamente un periodista mapuche. Ojalá, yo he conversado esto con los hermanos que hacen comunicación indígena. Yo le he dicho, ojalá en toda actividad de gobierno, donde sea que se toque el tema indígena, debieran acreditarse periodistas indígenas. Porque nuestro rol también es fiscalizar, nuestro rol también es monitorear
lo que ahí se está conversando, discutiendo. Y yo he podido hacerlo porque uno a esta altura se transforma en una especie también como de figura pública. Líder de opinión. Y te invitan. Pero, claro, ahí hay que tener cuidado. ¿Hasta qué punto te invitan para validar algo? Esa era mi próxima pregunta. O bien porque creen que tú tienes la mirada suficientemente objetiva para escribir sobre el tema. ¿Y cómo sientes tú que ha sido? ¿Te has sentido como, vamos a llevar este indecito a ver que también hay uno? Yo creo que hay de todo un poco, ¿eh? Hay de todo un poco. Pero también pasa en el mundo mapuche, ¿eh? También pasa en el mundo mapuche que... ¿Ah, sí? Sí, obviamente, porque por ejemplo, no sé, uno se transforma en una especie de... A ver, uno tiene tribuna pública. Eso es importante y eso la gente mapuche en distintas organizaciones quiere eso, digamos. Quiere que sus temas sean difundidos públicamente. Entonces a mí me pasa mucho también que a rato mi propio pueblo o mi gente, mis peñas de organizaciones, de comunidades, establecen también conmigo una relación instrumental, pues. En el sentido de que a veces tú puedes ser cuestionado públicamente, duramente, pero la semana siguiente te están llamando para que entrevistes al lonco, porque necesitas decir algo en los medios. Y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente también para distinguir y no tomárselo personal. O sea, tampoco es que porque uno lo critique, no le digan tal cosa, uno se va a transformar en el enemigo de ese peño, de esa organización. Yo creo que los que estamos en la tribuna pública, los que estamos publicando nuestras ideas, estamos sujetos al escrutinio público. Y lo que piensa, por ejemplo, que ahora en tercera persona, esto ya es... Sí, muy largo. Lo que piensa Pedro Galluqueo es público. O sea, están 7 libros publicados. O sea, si alguien quiere saber lo que yo pienso, del gobierno, de cual sea, de la economía, del bono capitalista, de la lucha armada, de lo que sea, lea mis libros. Yo soy tan transparente en ese aspecto que publico mis ideas. Al publicarlas te van a criticar. Alguien va a encontrar que estás diciendo una burrada o estás diciendo una pelotudez. Y si estás en la tribuna pública, es parte del juego. O sea, yo soy lo suficientemente democrático y pluralista para aceptar el disenso. No. Además que es un concepto muy mapuche el disentir. Si disentimos con argumentos y disentimos con el convencimiento de la palabra, yo lo encuentro fascinante eso, de discutir con la palabra. Y podemos salir tan peñi de esa discusión, aún no encontrando acuerdo. Y la palabra en la cultura mapuche tiene una carga gigantesca. O sea, el cura de Chihuahua dice que la palabra es nuestro principal monumento. Y yo creo que es así. ¿Cómo ves tú, dentro de tu bagaje por estos dos mundos, por llamarlo de alguna forma, en qué posición estamos actualmente? ¿Somos más hermanos que hace 10 años? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? Viéndolo como pueblos, sí, y viendo también al pueblo mapuche con respecto al gobierno. Yo haría la distinción entre el Estado y sus representantes, que son los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, sí. Y la sociedad civil. Yo haría esa distinción. Yo creo que a nivel de Estado estamos súper atrasados, estamos estancados, estamos siempre con la posibilidad de que nunca se cumple. Desde el Estado estamos con esto, hoy día estamos con el gobierno actual, que plantea una agenda neoliberal clásica, que fue la agenda también de la Bachelet, fue la agenda de Lagos, fue la agenda de... Porque todos parten con una agenda súper buena onda, vamos a llegar a un acuerdo. No, y neoliberal además, porque en Chile hemos tenido gobiernos neoliberales desde que terminó la dictadura. No hemos tenido ningún gobierno que haya sido hasta ahora antineoliberal o que haya sido, entre comillas, progresista o de izquierda. Entonces, tenemos una agenda actual que vuelve a ser neoliberal, con este gran énfasis en las inversiones, el desarrollo económico, en fin. Lo del otro día. Lo del anuncio. Sí. Y que lleva aparejada una agenda de reconocimiento de derechos que es calcada a la de Bachelet, es calcada a la de Piñera 1, es calcada a Lagos, Comisión Nuevo Trato,
Y de Frei no, porque Frei fue como que no existió. Frei como que no fue presidente. Como que esos son años que Chile estuvo en un limbo ahí, en fin. Entonces, a nivel de Estado estamos nuevamente en esta oportunidad de que avance una agenda de reconocimiento. Se plantea escaños, cuotas parlamentarias, se plantea reconocimiento de la Constitución, temas que están pendientes hace 30 años en Chile. ¿Va a prosperar eso o no? Nos dicen desarrollo. Puede prosperar, puede que no prospere. Yo diría que a esta altura debería prosperar si ya la fruta cayó de madura hace rato. O sea, gran parte de las democracias latinoamericanas estos temas los resolvieron. Ahora están con otros temas, pero los temas estos de reconocimiento los resolvieron en los años 90. Post dictadura, en gran parte de América Latina se hicieron asambleas constituyentes, Colombia, un caso, se hicieron reformas, Argentina reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas en la Constitución en el año 94, Colombia en el año 91, cuotas parlamentarias indígenas en Colombia desde el año 94, reconocimiento, hay Ecuador, Bolivia, mucho más avanzado, plurinacionalidad, se reconoce en distintas naciones. En Bolivia hoy día hay 6 lenguas oficiales, 5 indígenas y el español. En Paraguay el bilingüismo de los años 30, el guaraní. Entonces, o sea, si no damos ese paso de reconocimiento desde el Estado ahora, yo creo que ya olvidémonos del reconocimiento, porque ya incluso va a pasar algo muy sorprendente, que ya no va a ser necesario. O sea, ¿en qué sentido no es necesario? Sí, por favor. En que ya los mapuches estamos tan conscientes de nuestra identidad, estamos tan conscientes de lo que somos, estamos tan conscientes de lo que queremos también, que la Constitución diga que hayamos mapuches en Chile o no, da lo mismo. Si estamos, y estamos incluso resistiendo y en lucha constante y en distintos ámbitos, no solamente en lo territorial. Hay una lucha cultural, hay una lucha artística, hay una lucha en distintos ámbitos que te habla de una nación en marcha. Más que una organización, hay un pueblo en marcha. Entonces puede que estos reconocimientos tan simbólicos llegue un momento en que uno diga, háganlo o no lo hagan. Nosotros vamos a izar la bandera mapuche en la moneda igual. La vamos a izar ahí. Y vamos quizá pasa lo que le pasa a Aucán, por ejemplo. Aucán Wilcamán, como liderazgo, él siempre se manifiesta en contra de estos reconocimientos que proponen los gobiernos. ¿Y por qué se manifiesta en contra? Porque Aucán tiene la experiencia internacional de Naciones Unidas, donde los temas que se discuten en Naciones Unidas ya no son estos, porque estos se resolvieron en los 90. Hoy día lo que Naciones Unidas discute, y tampoco discute, ya lo zanjó en 2016 en la Declaración Universal de Derechos Indígenas, donde Aucán participó largos años en ese grupo de trabajo. Hoy día Naciones Unidas reconoce autonomías indígenas, autogobiernos indígenas, libre determinación, plurilingüismo, pluralismo jurídico, que son todos temas de vanguardia y que son los temas que se están discutiendo en Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú. Los países anglosajones ya han avanzado mucho en esos temas también, con las tribus norteamericanas, canadienses, países nórdicos, Nueva Zelanda, en fin. Entonces, claro, cuando Kant plantea que lo que nos ofrecen acá es tan insignificante y es tan atrasado que él está en contra. Y claro, yo le encuentro a rato razón a Kant, porque nos estamos conformando con reconocimientos tan piñuflan, por decirlo en mapuche, que claro, o sea, deberíamos quizás tirar el tejo más pasado, pero cuesta en Chile. Ahora, desde el Estado esa es mi visión, que estamos de nuevo en un ciclo en donde hay propuestas de reconocimiento, con esta pata neoliberal detrás, que lo único que augura es nuevos conflictos, porque el modelo neoliberal es gran parte responsable del conflicto porque, ¿qué hace? Hace que haya una colisión de intereses y colisión de derechos. La colisión de intereses está dada porque el neoliberalismo chileno, que se basa en la industria extractiva de materias primas, opera en territorios indígenas en Chile. La minería en el norte, la maderera acá en la zona mapuche,
la salmonera en la zona de Huilliche, Cahuasca. Estamos hablando de 3 de los más importantes rubros que sostienen el PIB chileno. Y los 3 están en territorios indígenas. Entonces ahí están constantemente chocando el derecho de propiedad con los derechos indígenas. Y esa colisión va a ser eterna mientras no se resuelva y se discuta si realmente el modelo neoliberal es lo que necesitamos como sociedad en Chile. Por eso que la CAM como organización tiene razón cuando cuestiona el modelo neoliberal. Porque efectivamente el modelo neoliberal es un muro de contención para que avancemos en otros aspectos de los derechos indígenas. Ahora, en la otra parte, la sociedad civil, yo siento que están pasando miles de cosas. Yo ahí soy completamente optimista. O sea, no puedo no ser optimista con la sociedad civil. Yo creo que estamos viviendo una especie de renacimiento cultural. Estamos como en Florencia en el siglo, no sé, XII. El Renacimiento. Estamos en eso, estamos con los artistas mapuches creando, estamos con los artistas mapuches que están floreciendo el teatro, la danza, el cine, el cómic, en otras áreas, el diseño, la gastronomía. Estamos como en una etapa pero maravillosa y fantástica de renacimiento. Y en la sociedad chilena hoy día hay también una especie de curiosidad cultural que antiguamente uno no la sentía tan presente. Hoy día uno observa una curiosidad cultural, uno observa una especie como de terreno fértil para este encariñamiento colectivo que tiene que suceder para que nos vayamos reconociendo como parte de una familia. Porque yo lo digo en todos los tonos cuando estoy en espacios con gente no mapuche. Yo les digo, nosotros somos primos. Nosotros somos primos con los chilenos. Ellos son descendientes de padre español y de madre indígena. Y sus rasgos así lo delatan. Sus rasgos morenos, su fisonomía, así lo delata. Son una sociedad mestiza. Entonces, tenemos un conflicto intrafamiliar, que tiene además violencia intrafamiliar. Y eso tenemos que resolverlo, porque no podemos estar peleados. Pero eso cada vez se entiende mucho más, y las nuevas generaciones, los pichiqueches decimos nosotros, como la mía que está ahí, ellos vienen con el chip completamente distinto. O sea, son como los teléfonos nuevos, traen aplicaciones nuevas, tienen antivirus instalados ya. Y ellos vienen, pero van a revolucionar este país. Yo estoy seguro que las nuevas generaciones van a cambiar completamente la fisonomía de este país en torno a muchos temas. Las minorías étnicas, sexuales, lo que tiene que ver con fenómenos como el machismo, la xenofobia, en fin. Ya está pasando. Lo del 2011 fue un estallido juvenil en torno a un modelo de sociedad y de educación. Ahora está pasando con los temas de género. Y qué bueno que esté pasando. Y va a seguir pasando con muchos temas. Porque hay un recambio generacional que está llevando adelante un cambio cultural. Porque lo que teníamos hasta ahora era una generación educada en el patriarcado, educada en el racismo, en la xenofobia, educada en los chistes de... Había un chileno pero no argentino. Y siempre el chiste era burlarse de los hermanos de países vecinos. O en el humor racista en torno al indio pícaro, en torno al negro guriche, en torno al indio. Hoy día eso ha cambiado harto. Y la misma recepción que ha tenido, por ejemplo, la producción artística de los hermanos mapuche, Lamienes y Peñi, yo creo que da cuenta de que hay un terreno fértil en la sociedad. Ese aspecto positivo que yo veo en la sociedad chilena, y mapuche también, yo creo que nos presenta una tremenda oportunidad a quienes trabajamos desde el mundo de la cultura para hacer pedagogía. Creo que quizás el momento actual es el momento de la pedagogía, de explicar una y mil veces el tema, de contar lo que nos pasó, hablar desde los afectos también, porque el activismo a veces político cae, no digo que cae voluntariamente, es lo que les toca, digamos, los países, pero se habla desde el dolor, desde la rabia, desde el enojo.
Y eso lleva aparejado un discurso que es confrontacional, que es duro, que emplaza al otro, que lo cuestiona y que lo interpela. Está bien, tiene que existir ese discurso. Pero desde el mundo de la creación artística, de la cultura, yo creo que debiera existir un discurso que hable desde otro lugar. Y de ese lugar debiera ser el lugar del cariño y los afectos. De invitar a la sociedad mayoritaria a que te conozca. Yo uso el concepto de mapuchizar, que algunos peñas en el sur me cuestionan, me dicen, anda regalando carnet mapuche a todo el mundo. Y la verdad es que no se trata de eso, se trata de que el chileno descubra también aquello que se le ha negado, que es su identidad originaria, que la tiene a flor de piel, pero que está sumergida ahí en capas y capas de racismo educacional, donde nosotros siempre fuimos los flojos, los feos, los borrachos, los vandálicos, los salvajes. Entonces yo me pregunto, ¿qué chileno se quiere sentir mapuche? O aymara, o rapanui, o cahuasca. Si todo lo que le han contado esas culturas era que poco menos eran unos indios buenos para nada, que no servían, que nunca construyeron nada como los aztecas o los de Machu Picchu o Tiwanaku, que era un típico comentario de taxista. Discúlpenme los taxistas. Se te la venir encima todo eso. El gremio. Viva Uber. Pero es verdad, te dicen eso, te dicen, oiga, una vez un taxista me dijo, hay un texto de un taxista que yo publiqué en Solo por ser indio, el diálogo con el taxista, que hicieron una obra de teatro después bien bonita. Bueno, yo siempre hablo con los taxistas, porque encuentro que son como una especie como de temperatura ambiente de la sociedad. Lo que el taxista te conversa es lo que el común y corriente de la gente está más o menos conversando. Y una vez un taxista me reconoció porque yo había estado en tolerancia cero la noche anterior. Y me dijo, oiga, usted lo vi en la tele anoche. Ah, le dije, qué bueno. Me dijo, pero, puta, ¿le puedo hablar con sinceridad? Le dije, pero por favor, dígame. Y me dijo, usted, yo entiendo que defienda a los indios, porque está bien, o sea, con todo respeto me dijo, aborígenes quizás, mejor. Dije, vamos de mal en peor. Faltó que dijera ya nativo o natural. Y me dijo, pero es que, oiga, me dijo, pero si hacemos la comparación, me dijo, caballero, usted va a Perú, va, no sé, a Egipto, va a otros países, y usted ve esas tremendas cosas que esa gente construyó. Y yo anduve las 2 vacaciones atrás por allá para el sur, y hay unas ruquitas de paja más fome, me dijo, que entonces me dijo, con todo respeto caballero, me dijo, pero yo digo, así como aporte así, no sé, no sé. Y yo quedé pensando y dije, el caballero, dentro de su ignorancia, tiene razón, pues, esa es la mirada que hay. Pero yo me preguntaba después, me pongo a explicarle por qué acá no hay Tiwanaku, ni Machu Picchu, ni Teotihuacán, ni todo ese tipo de construcciones de grandes imperios esclavistas indígenas. ¿No será que acá los mapuches amaron tanto la libertad que jamás aceptaron ser esclavos de nadie? Y que si Caupolicano un buen día le hubiera dicho a su gente, ¿saben qué? Hoy día tuve un peuma y se me ocurrió que me construyan un mausoleo de 100 metros, con piedra caliza de Bechenko. Yo siempre he pensado que los peñis habrían dicho, ¿Feley, peñi, feley? Y antes que los españoles lo empalaron, lo empalan ellos Caupolicano. Y eso es verdad, porque las grandes construcciones de Mesoamérica, de la zona andina, tienen que ver con una sociedad indígena esclavista, que no es el caso mapuche. En el caso mapuche, es más, nuestra primera guerra de independencia fue contra los incas, y los paramos en el Maule. Entonces, y de ahí viene Huinca, que viene de los incas, de los nuevos incas que vienen. Entonces, no vas a encontrar ese tipo de construcciones porque acá no se dio una sociedad en ese sentido
que tuviera como norte construir los mausoleos para adorar al sol, ese personaje que se creía Dios. Porque además tampoco nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos una divinidad distinta que tiene que ver con energías, con fuerzas, con espíritus, los ñen, decimos nosotros, los dueños de los lugares, de las energías, de las fuerzas que hay en la naturaleza. Y cada una de ellas se le guarda respeto, en fin, es otro tipo de religiosidad. No hay un Dios, no hay un purgatorio, no hay un paraíso, no hay un infierno. Entonces, las pretensiones mesiánicas que pudiera tener, no sé, algún caudillo mapuche, en la misma cosmovisión está el antídoto para que eso no pase. Y lo otro que el cura Chihuahilaf una vez me lo dijo, el poeta nuestro me dijo, y además Pedro me dijo porque nuestra gente tenía el conocimiento, pero cabal, del entorno donde vivía, de la geografía nuestra. Nuestro pueblo desarrolló una cultura que se mimetizó con el entorno, y nuestra lengua es una lengua que no es para hablar entre humanos, entre personas. Nuestra lengua es una lengua que es para traducir a la tierra. Por eso Mapuzungún, por eso es el habla, que es como en el fondo como tú creaste un lenguaje para comunicarte con el entorno. Y por eso en el Mapuzungún tenemos posibilidad de hacer rogativa en la cual nos comunicamos con los ñen de los lugares. Por eso la Machi cuando está en Keimi, la Machi puede comunicarse con espíritus, con deidades que están ahí, ancestrales. Es una lengua que es una lengua para comunicarse con ese mundo que no es racional en el sentido occidental. Entonces el cura me decía, ese conocimiento tremendo de nuestro pueblo, del entorno geográfico donde vivimos, también determinó que los mapuches también sabían que acá la tierra se mueve, y las cosas se caen, y nada es permanente, y tampoco nada tiene por qué ser permanente. ¿Para qué quieres algo permanente? Alguien una vez me dijo en Temuco, me dijo, ¿y por qué ustedes hacen los chemamul, esas esculturas en madera, lo hacen de madera, de tronco? ¿Por qué no lo hacen de cemento o algo para que se mantenga en el tiempo? Y yo le dije, o los reguas de las machis. Yo le dije, porque en nuestra cultura no está la idea de la permanencia. Es más, el chemamul se pudre y se cambia. Se hace una ceremonia. El regue se pudre y el regue se cambia. Se hace una ceremonia de renovación del regue. Y se trae otro y se pone. Entonces él me decía, pero ¿por qué no dejarlo permanente? Sino que esté como las pirámides de Egipto. Pero que otra cultura, otra cosmovisión, otra forma de entender los tiempos incluso. Entonces, yo creo que ahí, imagínate explicarle esto al taxista. No digo que no lo hubieran entendido, digo que el trayecto era muy corto, entonces no habríamos logrado. No habría estado toda la tarde. No habríamos podido. Un par de preguntas, aprovechando, caballero. Bueno, felicitarte por tu excelente exposición. Yo creo que nos dejaste muy claro con todo este tema. Reivindicar la profesión de periodista, que yo creo que deberías enaltecerla. No hay periodistas y periodistas. No tienes por qué ser primero que un historiador, un sociólogo o un antropólogo, y absurdo. En algunos casos mucho mejor que ellos. Y va a costar hacerle entender a esta sociedad el concepto de la esclavitud, de que nuestra sociedad santiaguina, chilena, es una sociedad esclavista, aunque no se den cuenta, somos esclavos modernos. Y ese concepto que los mapuches siempre han rechazado y han reivindicado, el concepto de la libertad, va a ser muy difícil que entre en el ADN del chileno común y corriente. Muy difícil. Yo hace poco estaba leyendo cómo Haití se liberó de la sociedad francesa. Ellos fueron capaces de expulsar a los franceses, a los ingleses y a los españoles. Y pagaron muy caro su libertad, porque los imperios dominantes en esa época bloquearon toda la posibilidad de economía de Haití. Por eso se convirtió en uno de los países más pobres de América. Eso es lo que han querido hacer con el pueblo mapuche. Esclavizarlo al punto de ser un sector de la sociedad muy pobre.
y han hecho todos los esfuerzos, ¿ya?, de la sociedad burguesa imperante en este país, ¿ya?, que yo considero que somos un país en ocupación permanente, ¿ya?, de mantener al pueblo mapuche postergado. Ahora, yo creo que lo que tú estás haciendo es extraordinario porque está abriendo conciencia. Ahora, lamentablemente, la sociedad burguesa chilena está tan cruzada de tantos temas, ¿ya?, AFP, educación, salud, que de repente a veces cuesta poner, digamos, en primer lugar el tema de la causa mapuche. Yo creo que vamos a tener que instalarlo dentro de uno más de los temas, ¿ya?, porque así los mapuches también reconocen, digamos, que el pueblo chileno también es un pueblo sometido. Muchos no se dan cuenta y como el taxista, digamos, va a seguir siendo un esclavo del sistema. Y termino agradeciéndote, digamos, tu exposición. Gracias. Mira, yo quería tomar algo que tú dijiste al final. Es verdad, tenemos un desafío en los mapuches también gigante en salirnos del discurso, salirnos en el buen sentido de ampliar la mirada, salirnos del discurso centrado exclusivamente en la temática nuestra, territorial, por ejemplo, las tierras, que es como el gran eje que moviliza hoy día la temática mapuche. Y si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿qué piden los mapuches? Te va a decir, tierra. ¿Por qué queman camiones? Tierra. ¿Qué deman? Tierra. Y casi como que nosotros debiéramos andar con un macetero al lado así, porque lo que queremos es tierra. En una traducción también muy literal de mapuche, como gente de la tierra, como una traducción muy winca de mapuche, que no trata tanto eso, no es tan literal la traducción. Y mapu tampoco podemos definirlo como tierra, como esta cosa que tú puedes medir en hectáreas o en gramos. Mapu es un concepto mucho más integral y más amplio que eso. Entonces, creo yo que para que no suceda esto, de que nos caricaturicen en una demanda, en una lucha, en una exigencia, yo creo que el movimiento mapuche tiene que ser creativo en los tiempos modernos y abrirse a compartir y a colaborar y a nutrir su propia utopía con demandas contemporáneas que tiene la sociedad en general. Creo que eso es necesario hacerlo. Que los temas de género entren también en la temática indígena. Porque alguien me podría decir aquí que los temas de género quizás estaban resueltos en los mapuches antiguos. Probablemente no. Es más, yo omití en mi libro algunos testimonios del siglo XIX que hablaban del sacrificio de las lamienes cuando fallecía un cacique, que las tiraban al cajón para que acompañaran a su huentro en el más allá. Hay relatos terribles de sacrificio en el siglo XIX de mujeres que eran, digamos, enviadas a ese viaje con su jefe. Hay temas que no están resueltos en la sociedad indígena y que tienen que ver con la modernidad. Los temas también ecológicos, los temas de ciudadanía, los temas de derecho educativo. ¿Por qué no se logró, por ejemplo, que en la demanda por educación de calidad que levantaron los estudiantes en el año 2011, que se lograra integrar además que la educación fuera intercultural? Y tú escuchabas a George Jackson, escuchabas a Camila, escuchabas a Boris, escuchabas a cualquiera de los chicos de aquella época y ninguno tenía incorporado en la variable intercultural. Entonces yo les decía, cuando me lo entrevistaba en el clinic, les decía, oye, pero si la educación gratuita va a ser la misma que teníamos hasta ahora, yo prefiero que la cobren, porque así como está es racista, sigue siendo racista. Entonces creo que ahí los profesores mapuches, los académicos mapuches debieron meter la punta y debieron integrarse a esa lucha, debieron nutrirla de contenido también para que nosotros aparezcamos también ante la sociedad, no solamente preocupados de nuestros temas, sino de los temas país. Yo lo dije de esta forma una vez. Hay demasiado discurso mapuche para problemas mapuches y demasiado poco discurso mapuche para problemas de todos. Y si queremos conectar con la sociedad chilena en esta mapuchización, en este enamoramiento mutuo, tenemos también que nuestra dirigencia empiece también a levantar las banderas del otro. Porque a veces, yo te lo digo muy honestamente,
a veces el chileno campesino pobre está mucho más cagado que el mapuche campesino pobre. Porque en último caso el mapuche campesino pobre tiene subsidio de riego, tiene subsidio de agua, tiene subsidio de aquí, de allá, bono marzo, en fin. Que este paralelismo de Estado que está muy instalado en muchas comunidades, y el campesino huenca pobre salvándose como sea. Entonces creo yo que es necesario que esta lucha se hermane, y hay un desafío para nosotros, y también una autocrítica, en el sentido de que los discursos hay que ampliarlos a otras temáticas que tienen que ver con la sociedad chilena actual. ¿Para qué vamos a hablar de los temas de identidad de género? Y ya nos metimos en un zapato chino en el mundo mapuche, porque ahí hay de todo tipo de respuestas. Desde un lonco que te dice que esa enfermedad no está en los mapuches, yo lo he escuchado, hasta quienes te dicen que los mapuches lo teníamos resuelto porque tenemos dos espíritus, y que los machis y las machis así lo demuestran, que no había en la cosmovisión una discriminación por sexo o por género, que se permitía esta variedad de espíritus distintos. Bueno, son temas que trascienden lo de la lucha por la tierra y que creo yo que tienen que también irse instalando de a poquito en la agenda. Yo, a mí me tocó por esas cosas estudiar un tiempo en la SUFRO, que le llamamos nosotros la UFRO, y ver que teníamos compañeros que eran mapuches, que tenían hogares mapuches, ¿no es cierto? Y que esos hogares estaban para chicos estudiantes que eran universitarios, y había chicos que eran de escolar, ¿no es cierto? En que nosotros, como en nuestra vida estaban integrados, pero en la educación, a pesar que los tenían más burlados, que tenían, a nosotros tampoco no nos enseñaban en el día a día, en lenguaje, cómo comunicarnos con ellos. Yo por esas cosas de la vida me ha tocado conocer distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Y que la única forma de entender, ¿no es cierto?, una cultura, ¿no es cierto?, es por el lenguaje. Yo vivo en Peñalolén. En Peñalolén nuestra municipalidad, ¿no es cierto?, está haciendo un trabajo de integración, ¿no es cierto?, día a día, está todo ya escrito en español y en mapudungún, para todos, y para que vayamos entendiendo, pero no se enseña mapudungún. ¿Cómo vamos a entender qué es lo que quieren? ¿Cómo vamos a poder integrar a los peñas, ¿no es cierto?, si a los niños no les estamos enseñando eso? Y la base de todo es la comunicación, y es el lenguaje. No tenemos esa integración. Por otro lado, uno ve también bueno, dentro de la estructura de mapuche, tú sabes más que yo, ¿no es cierto?, hay hartos grupos, sí. Y no se ven unidos todos bajo un mismo norte, sino que cada uno está peleando su... Y tú ves que tampoco se quieren integrar con el pueblo chileno. Entonces, porque dicen, no, que esos son los huencas, el huenca no, nada con los huencas, ¿cachai? Pero tú eso lo ves de parte de las cabezas, y no de la gente común y corriente. Yo voy a mi feria en Peñalolén y tengo un amigo que dice, y todos los días así me lo grita así, oh, chacho, y yo, oh, y siento que él quiere a la gente y le entrega ese cariño que no se ve a partir de las dirigencias que se ven que tratan como de separarse, entre comillas, y como dices tú, ver una lucha meramente territorial, básicamente, que es la bandera de lucha, pero no de integrarse como con el resto de la gente, para que la gente los entienda, porque en el fondo van una cuestión de choque. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado tenemos que no hay una enseñanza del lenguaje para que la gente común y corriente, el chileno normal, que no está viviendo ya en Temuco, que no está viviendo en la zona de conflicto, entienda qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Comprenda también la cultura. Primero la cultura tiene que entrar por el lenguaje. Nos enseña el lenguaje en Chile, no hay una integración en ese punto. Por otro lado, está que ves que muchos, las cúpulas tampoco les interesa eso, sino que ellos quieren, yo voy a hacer mapuche solamente y los demás no me importa. Bueno, sí, lo de la lengua que tú dices es clave eso, o sea, tú no puedes comprender la visión del mundo de un pueblo
su visión de la economía, de la ciencia, de las artes, si no te adentras en el lenguaje de ese pueblo. ¿Ya? Eso es así, y hay estudiosos que dicen que lo que define a una identidad cultural es la lengua. Que la lengua construye el mundo, la forma en que tú narras el mundo y la forma en que tú lo ves. Y por eso que decir, no sé, decir en español adiós o decir chao es distinto a decir peucayal en mapuche. El concepto es distinto. Lo que engloba la palabra es distinto. Yo soy de la idea de que las lenguas indígenas debieran ser obligatorias en los territorios donde esos pueblos habitaron. El Aymara en el norte, el Kunza de la Calama, Diaguita, Coya, Rapa Nui. Los rapanui la tienen más fácil, están a la punta del cerro allá, solo, con gringas y gringos, y pueden digamos, ahí en esa pequeña isla resistir el avasallamiento cultural de mejor forma. De hecho, yo conozco, la mayoría de los rapanui que conozco son hablantes de Rapa Nui. Sí, ahí se habla Rapa Nui. Sí, entonces, es más, muchos Winca en Rapa Nui hablan el Rapa Nui, porque están medio obligados a comunicarse con los rapas, entonces, bueno, pero los territorios continentales, como dicen ellos, debieran las lenguas indígenas ser obligatorias, para que tú logres comprender la cultura del territorio que estás habitando. Porque incluso hasta la toponimia de los territorios te está diciendo cosas que son relevantes, que pueden ser relevantes. Que un lugar se llame de tal forma o de otra forma en una lengua indígena es porque ahí detrás de ese nombre indígena de un lugar hay siglos de observación, de recorrido, de habitar ese lugar que llevó a que se le pusiera tal nombre porque ese nombre obedece a características del lugar que pueden ser muy útiles en determinado momento. Por ejemplo, un ejemplo muy trivial que pasa en mi zona. En mi zona, en mi lof, en mi comunidad, hay dos ríos, el Quepi y el Cautín. Por eso se llama Rañín Tuleufu, entre ríos. O Mesopotamia, como diría José Bengoa. Bengoa le puso Mesopotamia. Pero por el medio del lof pasan varios esteros que reciben el nombre mapuche de Coilaco. ¿Ya? Coilaco. Y yo desde pequeño aprendí que nadie construye cerca de un coilaco. Nadie vive cerca de un coilaco. ¿Ya? Y es un esterito. ¿Qué pasa? Pero el esterito se transforma en un río en invierno y por eso se llama coilaco, porque es un agua mentirosa. Porque parece inofensiva, pero cuando viene un invierno fuerte, una subida del río, por ejemplo, ese estero es un río que arrasa con todo. Entonces yo tengo muy claro desde pequeño que cerca de un coilaco no se construye nada, no se tienen animales cerca de un coilaco, nada. En Nueva Imperial, donde yo vivo, el municipio instaló una población en la zona que se llama Coilaco de Imperial. ¿Qué crees tú que pasó el invierno siguiente? Esas casas se fueron todas arriba abajo. Fue una de las peores inundaciones que hubo en Imperial y yo era chico, los 80. Y yo que era un niño pensaba, ¿y por qué hicieron las casas en el sector que se llama Coilaco si ahí no se puede? Entonces, de repente con ese ejemplo muy trivial tú te das cuenta de que conocer la lengua de un pueblo que habitó un territorio es súper útil para no mandarse en barras como esa. O por ejemplo como pasa en Sao Paulo. Sao Paulo tiene como 4 aeropuertos, o 5, y uno de ellos es Guarulhos. Y Guarulhos vive cerrado por neblina. Y ¿sabes? Guarulhos es una palabra indígena. ¿Y sabes tú lo que significa? Neblina. Lugar de neblina. Entonces cuando construyeron el aeropuerto, estos ingenieros, algunos de haber dicho, oye, ¿y por qué se llamará Guarulhos? Y si le preguntamos a estos indios qué significa, bueno, nadie lo hizo. Y Guarulhos pasa cerrado, por neblina. Entonces, cosas como esas que son absurdas, pero que te dan cuenta de que conocer la lengua de un pueblo va más allá del respeto, va más allá de esta cosa políticamente correcta. No, tiene utilidad práctica conocer la lengua de un pueblo. Porque además cuando se dan conflictos, podéis parlamentar y podéis negociar y podéis destrabar un conflicto con este respeto.
Ser intercultural implica ser bilingüe, conocer la lengua del otro. Y ahí hay una deuda. Yo sé que hay hoy día programas pilotos de educación intercultural bilingüe, en fin, se están desarrollando cosas muy testimoniales, pero se están desarrollando. Y hay un movimiento también mapuche de académicos que está demandando que se oficialicen las lenguas indígenas en Chile. Ahí trabaja Elisa Loncón, una académica muy destacada de la USACH, que ya está dirigiendo ese proceso que ojalá se logre. Ahora, lo siguiente que tú planteabas del discurso de alguna dirigencia. Yo debo de ser abogado del diablo aquí. Yo debo defender a los Peñi. Porque, ¿qué ganas va a tener un dirigente territorial de ser chileno o de llevarse bien con Chile? Si lo único que conoce de Chile son las tanquetas de fuerzas especiales, la cárcel, el racismo penal y el menosprecio brutal de sus vecinos colonos y parceleros chilenos. ¿Qué ganas va a tener ese Peñi de pararse ante una cámara y decir I have a dream, yo tengo un sueño? No, su discurso va a ser otro. Va a ser, ¿saben qué? Váyanse a algún tercero, déjennos tranquilos, déjennos ser, entréguenos las tierras, pueden cantarles por cuales. Es casi obvio que va a ser ese el discurso porque el maltrato ha sido gigantesco. Es más, yo soy de los que piensa que nosotros esperamos demasiado tiempo para rebelarnos violentamente. Porque si tú observas el comportamiento mapuche, tomo 2 de historia secreta mapuche, siglo XX, tú observas el comportamiento político después de que finalizó la guerra, que nos quitaron todo, que nos dejaron encerrados en reducciones. Tú observas el comportamiento político mapuche desde los años 1910, 1920, 30, 40, 50, 60, tú observas un comportamiento político súper institucional. De políticos mapuches, parlamentarios mapuches, diputados mapuches, regidores mapuches, en fin, y un movimiento que fue caminando muy desde la participación en las instituciones del Estado. Eso se rompe con la dictadura y ahí comienza el ciclo siguiente. Entonces, y en los años 30, 40, 50 hubieron hechos violentos contra los mapuches, quemas de rucas, asesinatos, corridas de cerco, colonos que vivían como en el Far West, indios que pasaban, lo mataban, en fin, con esa lógica del oeste norteamericano. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo nuestra gente antes no se rebeló violentamente? Recién la violencia mapuche política parte a fines de los 90. Es un fenómeno muy reciente, en tiempo-espacio, es muy pequeño el lapso de tiempo que nuestra gente ha sido como más violenta o radical. Y también, te debo decir otra cosa más, mucha de esa violencia mapuche que tanto se menciona en los medios, es una violencia de autodefensa, de defenderse de agresiones. No es una violencia que esté poniendo bomba en el metro Santiago, pudiéndolo hacer. Esa parte, bórrenla por favor. ¿No es? No es una violencia ofensiva, no es una violencia que a ustedes los santiaguinos les cause temor ir a tomarse un café aquí al centro. Porque puede llegar un coche bomba y vuelan todos, como pasaba en el País Vasco, que los madrilenses salían a tomarse un café y se persinaban cada vez que venía el mozo. Acá no pasa eso, porque la violencia mapuche está acotada al sur a acciones de resistencia y de autodefensa. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Por eso yo soy de los que ha defendido la tesis de que no existe el terrorismo mapuche. No hay terrorismo mapuche. Porque no hay una campaña deliberada, violenta, para aterrorizar al Huinca, por ejemplo. No existe eso. Lo que existe son hechos de violencia que están asociados a sabotaje a maquinaria, quemar un camión, hacer aquí por allá algún tipo de acción, que tiene mucho que ver con propaganda armada también, porque ya se entendió que los medios solamente eso les interesa cubrir, el gobierno solamente así reacciona, y es verdad. O sea, es un instrumento en el fondo. Es un instrumento, puede llamar la atención. Es un instrumento en la orfandad de espacios políticos para hacer política pacífica, que yo encuentro que se explica. No quiero decir se justifica, digo se explica esa violencia de esa forma. Entonces, cuando los dirigentes tú lo escuches y te emplacen en buen canal por cual, yo te pediría que tomes aire, cuentes hasta 20 y intentes comprender el porqué de ese enojo del Peñi.
o de esa posición confrontacional. Porque también te aseguro que una vez que él te haya dicho todo el rosario de improperios culturales que conocemos, probablemente después va a llegar un momento en que van a poder conversar. Porque también permítanos desahogarnos también. Es como una catarsis en el fondo. La violencia política mapuche actual tiene mucho de catarsis colectiva. Y hasta creo yo que, como decía un vulcanólogo mapuche, que cuando los volcanes hacen erupciones es porque hay algo saludable. Es bueno que los volcanes hagan erupción. Es bueno que se libere esa energía que está ahí. Yo creo que pasa lo mismo en el tema de los movimientos sociales. A rato es bueno que surja esto. A rato es bueno que se mueva el piso. A rato es bueno que el orden sea subvertido. Exacto. Yo no soy ningún conservador en ese aspecto. Yo no creo que desde el status quo o el conservadurismo las sociedades avanzan. Yo creo que es bueno que exista el malón, que exista el huaychán. Lo que no podemos hacer es perder el norte y equivocar al enemigo. Eso sí que no sería nada grato. Muy bien. Entonces, para los que quedaron con ganas de saber más, les recomendamos por favor leer este o cualquiera de tus libros anteriores, porque como ya lo dijo, sus ideas están por escrito y si lo quiere pelar o quiere pelear con él, ahí están las páginas para que usted las raya y le haga monitos feos. Y en Twitter podemos también ahí discutir. Sí, he visto varias peleas tuyas. Le agradecemos a Pedro, la firma va a ser arriba, así que tienes que subir. Y un aplauso para él, por favor.